Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cámara del Arte. Yo soy Marina y en el vídeo de hoy vamos a darle vueltas a la pregunta: ¿es machista la mitología grecorromana? Spoiler, sí y mucho. Vamos con la intro. Si alguna vez te has sumergido en los mitos griegos y romanos, te habrás dado cuenta de que están llenos de héroes musculosos, dioses caprichosos y mujeres que no suelen acabar bien. ¿Pero esto significa que la mitología grecorromana sea machista? La respuesta corta es sí. La larga es sí, pero hay matices. La mitología no surge de la nada. Es un reflejo de la cultura de la época. Y en la antigua Grecia y Roma, las mujeres tenían un papel muy limitado en la sociedad. No podían votar, no podían decidir con quién casarse y en muchos casos ni siquiera podían salir de casa solas sin permiso. La mitología, como espejo de esa realidad, nos muestra diosas y mujeres mortales que, aunque en algunos casos sean poderosas, suelen estar sometidas al control de los dioses o de los hombres. Uno de los aspectos más evidentes del machismo en la mitología es el comportamiento de los dioses masculinos. Zeus, el todopoderoso rey del Olimpo, es famoso por seducir o directamente a mujeres humanas y diosas con todo tipo de tretas. Se convierte en toro para llevarse a Europa, en cisne para violar a Leda y en lluvia dorada para poseer a Danae. ¿Y qué pasa con las víctimas? Que casi siempre acaban castigadas. Por ejemplo, Medusa era una sacerdotisa de Atenea hasta que Poseidón la violó en un templo. ¿Quién paga el precio? Medusa, a quien Atenea convirtió en un monstruo con serpientes en la cabeza. Otro caso es el de Dafne, que tuvo que convertirse en árbol para escapar de Apolo. Y si miramos los castigos de mujeres que simplemente desafiaban las normas, como Casandra, a quien Apolo condenó a que nadie creyera sus profecías, o Níobe, cuyos hijos fueron asesinados por el orgullo de su madre, vemos un patrón claro. Si eres mujer y destacas demasiado, te va a ir mal. Pero, ¿y las diosas? Podríamos pensar que las diosas tienen más poder, y en parte es cierto. Atenea, Artemisa, Hera, Afrodita son figuras importantes, pero muchas veces también reproducen roles machistas. Hera, por ejemplo, es la diosa del matrimonio, pero la vemos siempre vengándose de amantes e hijos de Zeus, en lugar de enfadarse con él. Atenea, a pesar de ser sabia y fuerte, se aleja de cualquier rasgo femenino y desprecia a las mujeres. Es muy fácil juzgar estos mitos con la mentalidad actual, pero hay que recordar que fueron creados en una sociedad profundamente patriarcal. Para los griegos y romanos, estos relatos no eran cuentos inofensivos, sino parte de su visión del mundo. Eso no significa que debamos aceptarlos sin crítica, sino que podemos analizarlos entendiendo su origen y a la vez reconociendo que han dejado huella en la cultura hasta hoy. Muchos escritores, cineastas y artistas han reinterpretado estas historias desde una mirada feminista. Libros como Circe de Madeline Miller o El silencio de las mujeres de Pat Barker dan voz a las mujeres que antes solo eran personajes secundarios o víctimas. Reescribir la mitología no significa borrarla, sino darle nuevas lecturas que nos permitan entenderla desde otra perspectiva. Así que sí, la mitología grecorromana es machista, pero también es un reflejo de la sociedad que la creó, y eso nos da la oportunidad de analizarla, criticarla y reimaginarla con otros ojos. La mitología grecorromana está llena de episodios de violencia sexual, la mayoría de ellos protagonizados por dioses y héroes que se aprovechan de su poder sobre mujeres, mortales, ninfas o incluso diosas. En muchos casos estos relatos no solo muestran el abuso, sino que también, como decíamos, castigan a las víctimas en lugar de a los agresores. Vamos a repasar algunos episodios impactantes. Zeus es, sin duda, el dios con más episodios de acoso y violación en la mitología griega. Su poder absoluto lo convierte en un depredador que utiliza distintas tretas para poseer a mujeres y a veces hombres sin su consentimiento. Algunos ejemplos. Europa. Zeus se transformó en un toro blanco y la sedujo llevándola en su lomo hasta Creta, donde la violó. Leda se convirtió en un cisne para forzarla. De esta unión nacieron Castor, Pólux, Helena de Troya y Clitemnestra. Danae, encerrada por su padre para evitar que tuviera descendencia, Zeus se convirtió en lluvia dorada y la violó, engendrando a Perseo. Ninguna de estas mujeres tuvo agencia sobre lo que ocurrió, y sus historias suelen tratar un abuso como si fuera un simple paso en la genealogía de grandes héroes. Apolo, dios de la música y la profecía, se enamoró obsesivamente de la ninfa Dafne, después de que Eros lo hiriera con una flecha. La persiguió sin descanso hasta que ella, aterrorizada, pidió ayuda a su padre, quien la transformó en un laurel para salvarla. Aunque Dafne evitó ser violada, su historia es la de una mujer reducida a un objeto de deseo que solamente logró escapar perdiendo su humanidad. Casandra, princesa de Troya, recibió el don de la profecía de Apolo a cambio de prometerle su amor. Cuando ella se negó a acostarse con él, el dios la maldijo para que nadie creyera sus profecías. Este mito muestra otro aspecto de la
en la mitología, la idea de que las mujeres deben pagar un precio si se atreven a rechazar a un hombre poderoso. Hades, el dios del inframundo, raptó a Perséfone mientras recogía flores y la llevó a su reino para convertirla en su esposa. Su madre Deméter luchó para recuperarla, pero Perséfone ya había comido en el inframundo, lo que la obligaba a quedarse allí durante parte del año. Aunque muchas versiones del mito intentan suavizarlo, en su origen es un relato de secuestro, abuso y matrimonio forzado, donde la víctima apenas tiene voz en su propio destino. Fedra, la esposa de Teseo, se enamoró de su hijastro Hipólito debido a una maldición de Afrodita. Al ser rechazada, lo acusó falsamente de intentar violar. Teseo creyó a Fedra y maldijo a Hipólito, que murió trágicamente. Aunque en este caso la historia no trata de una violación real, sí refleja el temor a la palabra de las mujeres y la idea de que una mujer despechada podría destruir a un hombre. ¿Por qué estas historias son importantes? Los mitos grecorromanos, como os decía, no eran solo cuentos. Reflejaban las normas, los valores, las creencias de la sociedad de la época. En ellos, la violencia sexual aparece con frecuencia y casi nunca tiene consecuencias para los agresores. En cambio, las víctimas suelen ser castigadas, silenciadas o transformadas en algo no humano. Hoy en día, muchos escritores y artistas reinterpretan estos mitos desde una perspectiva feminista, dándoles a las víctimas la voz que nunca tuvieron en las historias originales. Entender estos mitos es clave para analizar cómo han influido en la cultura y cómo podemos resignificarlos en el presente. El mito de Leda y el cisne es uno de los episodios más famosos y controvertidos de la mitología griega, no solo por su contenido, sino también por la forma en que ha sido representado a lo largo de la historia. En este relato, Zeus, el rey de los dioses, toma la forma de un cisne y viola a Leda, reina de Esparta. A pesar de que muchas versiones intentan presentar el episodio como una seducción o incluso como un acto consentido, el análisis más riguroso muestra que se trata de una violación camuflada bajo la estética de lo divino y lo poético. Leda era una princesa de Etolia, hija del rey Testio, y se convirtió en la reina de Esparta al casarse con Tindáreo, uno de los reyes mortales más importantes de Grecia. Su belleza llamó la atención de Zeus, quien, como era habitual en él, decidió poseerla sin importar su voluntad. Zeus, incapaz de resistirse a la mortal, tramó un engaño para acercarse a ella. Se transformó en un cisne blanco y majestuoso y se dirigió a donde estaba Leda. Las versiones del mito varían en los detalles. En unas, Zeus finge estar siendo atacado por un águila y busca refugio en el regazo de Leda, que lo acoge con ternura. En otras, simplemente desciende del cielo y la viola de manera abrupta. La escena ha sido interpretada en numerosas obras de arte como un momento de aparente intimidad y dulzura, pero la realidad del mito es otra. Se trata de un acto de violencia disfrazado de un encuentro romántico o divino. Tras el episodio con Zeus, Leda se unió esa misma noche con su esposo y como resultado dio a luz a 4 hijos, nacidos de 2 padres. De Zeus, Helena de Troya y Pólux, hijos divinos. De Tindáreo, Clitemnestra y Castor, hijos mortales. La división de la descendencia en hijos mortales y divinos refleja la creencia de que Zeus tenía la capacidad de engendrar héroes y semidioses en sus encuentros. Helena de Troya en particular se convertiría en la mujer más famosa de la mitología griega, provocando la guerra de Troya con su belleza. A lo largo de la historia, el mito de Leda y el cisne ha sido interpretado en el arte y la literatura con un tono erótico o romántico, ignorando la evidente violencia de la historia. En el arte renacentista y barroco se retrataba la escena con una estética sensual, donde Leda parece aceptar o incluso disfrutar el encuentro. En la poesía se escribió sobre el episodio, enfatizando el impacto del momento en la historia futura, como la guerra de Troya. Sin embargo, en su esencia, este mito es otro ejemplo de cómo la mitología grecorromana normaliza la violencia sexual, presentando la violación como un evento glorioso que da origen a grandes personajes de la historia. El caso de Leda nos muestra cómo la cultura ha tratado de embellecer y romantizar la violencia contra las mujeres a lo largo de los siglos. Lo que en su origen era un abuso por parte de un dios todopoderoso se ha convertido en un tema recurrente en el arte, disfrazado de pasión y erotismo. La mitología no deja de ser un reflejo de la sociedad que la creó, pero nosotros podemos reinterpretarla para dar justicia a quienes fueron silenciadas en sus propias historias. La fotografía de Vogue, inspirada en el mito de Leda y el cisne, generó una gran polémica debido a la naturaleza del mito en sí y a la forma en que fue representado. A lo largo de la historia del arte, este mito se ha representado en muchas pinturas y esculturas, muchas veces con una carga erótica que ignora la violencia implícita en el relato original. La revista Vogue publicó una imagen en la que una modelo posaba con un cisne, evocando el mito. La controversia surgió porque la fotografía, en lugar de cuestionar la violencia del mito, la estetiza y la convierte en un producto de moda. En la era del Me Too y del creciente rechazo a la romantización de la violencia de género, muchos críticos y usuarios de redes sociales argumentaron que la imagen trivializaba una agresión
mítica bajo el velo del glamour y la estética de la alta costura. Algunos defendieron la fotografía argumentando que la moda y el arte suelen inspirarse en relatos históricos y mitológicos sin necesidad de querer transmitir un mensaje literal. Además, señalaron que el mito siempre ha sido interpretado de maneras diversas en el arte. Sin embargo, esta postura fue cuestionada porque la imagen no parecía tener una intención crítica o reflexiva sobre el mito, sino que simplemente lo tomaba como referencia visual sin problematizar su trasfondo. Desde un punto de vista estético, la imagen sigue una tradición artística de siglos, con referencias al manierismo y al simbolismo. Sin embargo, el problema radica en el contexto actual. La moda no puede desligarse de las discusiones sociales contemporáneas. Representar a una mujer en una posición de sumisión ante un cisne, símbolo de Zeus, sin cuestionar la historia que hay detrás, perpetúa narrativas problemáticas. Este caso también refleja un debate mayor dentro de la industria de la moda: el uso de imágenes de alto impacto visual sin considerar sus implicaciones culturales y sociales. En otras palabras, la imagen no fue analizada críticamente antes de su publicación, lo que demuestra la desconexión entre ciertos sectores del arte y la sensibilidad social actual. La fotografía de Vogue sobre Leda y el cisne es un claro ejemplo de cómo el arte y la moda pueden generar controversia cuando no contextualizan adecuadamente sus referencias. Aunque la inspiración en mitos clásicos es válida, es crucial considerar cómo estas narrativas resuenan en la actualidad. La polémica no solo evidencia la evolución de la sensibilidad social en torno a la violencia de género, sino también la necesidad de que la industria de la moda asuma una mayor responsabilidad en los mensajes que transmite. Pues esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y nos vemos en el próximo vídeo.